Para comprobar la superioridad de Top, nos encontramos en una de las zonas más calientes del país. La temperatura con un impermeabilizante convencional de otra marca, 51 grados. Con Top aislante térmico, 10 años, 25 grados. Comprobado ante notario público. Con Top aislante térmico, disfruta un hogar más fresco y ahorra energía. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarle. El día de hoy es jueves 6 de agosto del año 2015 y le damos la más cordial de las bienvenidas en Notivideo Zacatecas. Gracias por estar con nosotros, seguirnos, vernos y escucharnos. El día de hoy haremos dos importantes análisis que vale la pena hacer para la reflexión con dos elementos, uno de ellos nacional, uno de ellos de carácter muy localista, sin embargo, con repercusiones a otra índole, a otro nivel. El día de hoy abrimos con definiciones que seguramente habrán de marcar el rumbo de la sucesión política para los próximos años en el estado de Zacatecas. Y hablamos de lo que finalmente se ha determinado en el Partido Revolucionario Institucional, donde han tomado la definición de que hasta ahora se habla de un candidato único para suceder a César Camacho Quirós al frente de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En este caso, recaería la responsabilidad en el político sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien nació en Villa Juárez, Sonora, el 30 de agosto de 1952. Y bajo esta perspectiva cambia el escenario político para 12 entidades concretamente que en el año 2016 estarán renovando la gubernatura de cada una de sus entidades. Y en esta perspectiva se encuentra el estado de Zacatecas, que le recordamos hoy la gran encrucijada que se vive al interior del PRI es si el candidato al gobierno de Zacatecas emerge de las filas del Revolucionario Institucional o alberga, le da la cabida a el representante del Partido Verde Ecologista de México. Bajo esta perspectiva es la gran disputa. ¿Qué va a pasar a partir de la llegada de Manlio Fabio Beltrones en los días por venir? Concretamente será el día 20. Entre mañana y el sábado se estará registrando como candidato único según la especulación de carácter nacional y por otro lado se estaría llevando a cabo la sesión del Consejo Político Nacional para la ratificación, en su caso, de la candidatura de el político sonorense, exgobernador de aquella entidad y hombre muy cercano en su momento a Luis Donaldo Colosio Murrieta, también, recuerde usted, sonorense, que fue ultimado cuando era candidato a la presidencia de la República en el año de 1994. Bajo esta perspectiva, este es el perfil, la biografía de este político mexicano que no descarte usted sea un actor político fundamental en los años por venir del gobierno de Enrique Peña Nieto. Él es Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones Rivera nació en Villa Juárez, Sonora, el 30 de agosto de 1952. Es un economista y político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional. Se ha desempeñado como gobernador del estado de Sonora, diputado federal y senador, llegando a ser presidente de las cámaras de diputados y senadores. Desde el 1 de septiembre del 2012 se desempeña como diputado federal de la 62ª legislatura del Congreso de la Unión de México y coordinador parlamentario de su partido en la Cámara de Diputados. Biografía. Originario de Villa Juárez, Sonora, ingresó al Partido Revolucionario Institucional en 1968. Estudió la licenciatura en Economía en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, de donde se graduó en 1974. Su primer cargo público lo obtuvo al poco tiempo, desempeñándose como jefe del Departamento de Delegaciones Distritales en el Distrito Federal. En 1982 se desempeñó como diputado federal por el 4º Distrito de Sonora. En 1985 fue designado presidente del PRI en Sonora y luego secretario de Gobierno del Estado. En 1982 fue senador por su estado y posteriormente fue designado subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. En 1991 fue postulado como candidato del PRI a gobernador de Sonora. Ganó la elección, tomando posesión el 22 de octubre de 1991. Al terminar su periodo como gobernador se dedicó al ejercicio de su profesión
y en 2002 fue nombrado secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, del PRI. En 2003 fue electo nuevamente diputado federal, desde donde presidió la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El 2 de julio del 2006 resultó electo senador para el periodo 2006-2012. A partir del 29 de agosto del 2006 fue el coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional en los periodos 2006, 2007, 2010, 2011. Presidió la mesa directiva del Senado de la República. Desde el 1 de septiembre de 2011 se desempeñó como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. El 1 de septiembre de 2012 tomó posesión como diputado federal de la 62ª legislatura del Congreso de la Unión y el 9 de agosto del mismo año rindió protesta como coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados. Pues así queda la perspectiva. Este es quien será seguramente el nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional en nuestro país. Por otro lado, y en otro orden de ideas completamente diferente en el panorama zacatecano, ¿qué pasa con el ámbito educativo? Voces van, voces vienen de que seguramente ya se prepara o está listo una solicitud ante la legislatura por parte del titular del Poder Ejecutivo para hacer la solicitud sería de un nuevo empréstito, un nuevo crédito que se estaría solicitando por el orden de unos 2,000 millones de pesos. Diputados de la oposición han dicho que no lo van a permitir y esta semana hemos decidido destacar una declaración que me parece de suma importancia de parte del gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, quien en declaración a los medios en esta misma semana ha dicho que no hay en la perspectiva en este momento, la solicitud de un nuevo crédito por el orden de los 2,000 millones de pesos, pero sí habló de un grave déficit financiero en materia educativa por el orden de 1,800 millones de pesos y que no es su responsabilidad. Así lo dijo. Tema de esta naturaleza. Lo que sí tenemos es un reto que ustedes saben como medios de comunicación que hemos tenido herencia del pasado y que hemos asumido de manera institucional, que es el ámbito educativo. El déficit educativo que nos ha tocado y hemos tenido que asumir con mucha determinación, pues ha significado que en mi administración ni un solo maestro en el estado haya dejado de recibir sus percepciones y sus conquistas laborales obtenidas en su momento. Esto es lo más importante, pero también es el peso financiero más grande. Es, repito, un tema muy complejo financieramente, muy difícil. No lo generé yo como gobernador, lo hemos tenido que asumir. Yo no he, como administración, no hemos como administración derivado un solo día adicional regularizable de lo que ya existía. Hemos tenido negociaciones año con año adecuadas, correctas, que han permitido que haya paz y que haya tranquilidad en el Estado desde el punto de vista magisterial, pero el tema de preocupación común, y que lo vuelvo a decir, no es un tema que sea atribuible nada más al gobierno del Estado, es un tema de Zacatecas, pues es finalmente ese déficit que existe. Entonces, en este momento no hay, digamos, especialmente o formalmente un planteamiento de solicitar un empréstito, ha sido más de orden especulativo, pero lo que sí tenemos es un déficit que se ha ido acumulando, aun cuando hemos logrado buenas gestiones ante la Federación de 1,000 millones de pesos cada año al cierre de la administración, particularmente de la administración del presidente Peña Nieto, que ha apoyado con más recursos en lo que va de su administración, pero aún así pues sigue habiendo un diferencial importante, producto precisamente pues de que hay dos nóminas, la nómina de maestros federalizados y la nómina de maestros estatales, lo cual pues hace muy gravoso al Estado, y aun cuando se implementó el FONE, que es esta parte importante de la reforma educativa, que me parece que ha sido positiva, pues nos sigue quedando esta nómina estatal, que solamente algunos estados la seguimos teniendo, y hace pues muy gravoso, repito, el poder sacar año con año este tema. Pero aún así pues hemos hecho todos los esfuerzos, todas las vías posibles para que ningún maestro, como así ha sido en casi 5 años, se quede sin recibir sus percepciones laborales. ¿Alguna cifra que tenga de deuda con el magisterio?
Pues tenemos este déficit anual de cerca de entre 1.500 y 1.800 millones de pesos anuales. Es este déficit que se ha ido acumulando, repito, en su momento concesiones o en su momento acuerdos que se tuvieron del 2010 hacia atrás y que pues de manera institucional hemos tenido que asumir. ¿Se estaría pues en un futuro pensando en esta posibilidad? O sea, ¿no se descarta la posibilidad de la solicitud del crédito? Pues lo que tenemos nosotros es enfrente pues los retos de cerrar año, de pagar aguinaldos, de pagar quincenas. Ese es un reto. Imagínense ustedes que como administración, como Estado, no paguemos una quincena a todo el magisterio del Estado. Sería verdaderamente un tema muy complicado. Por eso es un tema común que muchas veces se utiliza para politizar, pero no hay conciencia realmente del reto y de quienes generaron en su momento que se fuera generando un déficit de este tamaño. Nosotros, repito y lo digo con total transparencia y objetividad, no hemos generado más que esfuerzos múltiples para que los maestros y maestras de Zacatecas puedan recibir lo que merecen, lo que les corresponde, pero que es de verdad un monto muy grande y muy complicado financieramente para este entidad. Y bueno, ahí queda esta circunstancia. Vamos a ver en el tiempo si realmente existe la capacidad de gestión para atraer a Zacatecas esos 2,000 millones de pesos que serían adicionales, o bien se estarían buscando por la vía del endeudamiento con las instituciones crediticias. Y que por otro lado, hablamos de que hay que recordar, Zacatecas en los últimos 5 años ha elevado su nivel de deuda en más de 1,000%, de acuerdo con los datos dados a conocer por la propia Secretaría de Hacienda. Río Track pone a sus órdenes la planta de mezcla de asfalto San Cayetano, con materiales, tecnología, servicio y el mejor precio. Llámanos al 768-2560 y 61. Río Track. Son los datos importantes que el día de hoy hemos querido comentar con todos ustedes aquí en Notivideo. 2 elementos que seguramente estarán marcando las rutas, los rumbos a seguir en las próximas semanas, meses y seguramente los años por venir para Zacatecas y nuestro país. Así agradecemos el favor de su compañía en Notivideo Zacatecas. Gracias por el favor de su presencia, por vernos, seguirnos y escucharnos. Pásela muy bien y nos vemos el día de mañana.